Esto no es clickbait. Bosnia y Herzegovina a día de hoy sigue plagado de minas terrestres que fueron colocadas durante la guerra de los Balcanes y que siguen activas. Este era uno de los tantos miedos y peligros que me tenían inquieto mientras planeaba mi ruta antes siquiera de partir de mi hogar. Los países del este en la Europa occidental tienen bastante mala fama, y a mí en particular este me lo daba por su problema aún latente de minas terrestres que no han sido desactivadas tras la guerra de los Balcanes, y más teniendo en cuenta que yo duermo en mi tienda de campaña y me adentro en los bosques muchas veces para hacerlo. Por eso Bosnia sabía que iba a suponer un antes y un después en mi aventura, y confiaba que una vez allí la buena fe de los locales me informase de este peligro y cómo evitarlo. No landmines really, because I heard about landmines in the mountains. Where there's a landmine, you're gonna see this. A signal. A signal, yes, it's a plaque. Okay. Yes, metal plaque. It's red with this white triangle with this skeleton head. Okay, so you normally see the signal there. When there is that, don't go there. Como sabéis, hasta hace unos años todos estos países que se expanden a lo largo de los Balcanes conformaban la antigua Yugoslavia, los dos peores componentes que pueden existir y por los que se generan las disputas y finalmente las guerras tuvieron lugar aquí: nacionalismo y religión enfrentando a hermanos, vecinos, familia y países entre sí. Y a día de hoy todas esas secuelas de la guerra aún están latentes y pude verlas por mis propios ojos mientras recorría este bello país. No sé si se apreciará, pero eso eran disparos en el edificio. Pero bueno, eso son historias que os iré contando a lo largo de mi paso por los Balcanes. Las minas no eran el único problema, mi rodilla empezaba a fallar y el asunto me tenía muy preocupado. Buenos días. Este con los pelos de loco soy yo. Estoy un tanto preocupado porque el dolor de la rodilla ayer por la noche me estuvo doliendo y al llegar también estás como al borde de cojear, ¿sabes? Te da la sensación de que quieres cojear. El otro día cuando llegué a casa de Mario acabé cojeando. Y por si fuera poco, las famosas serpientes de los Balcanes volvían a atacar. He always finds snakes and barking. Wow, he's smart. Last summer we saw this poskok, but not here, before Montenegro on those hills. From Dubrovnik to Montenegro. Yeah. This is also big valley, and those hills there is those snakes. Because there is no people, only sun and rocks. And they go for the sun. Yes. Aquí se encuentra la víbora más venenosa de Europa, así que ya veis, mi aventura se ponía bien interesante llegados a este punto. En el último episodio visitaba los lagos de Plivice y tenía la posibilidad finalmente, tras 44 días de ruta, de descansar debidamente en Split y de ver de nuevo a mi novia y a un amigo que había hecho en Eslovenia. Pero ya tocaba ponerse en ruta y dirigirme hacia Bosnia y Herzegovina brevemente para conocer la ciudad de Mostar y luego volver a adentrarme en Croacia para finiquitar con la perla del Adriático, Dubrovnik. Nos vamos a Ploče, una ubicación que me comentó Andrei, camino hacia Mostar. Tengo 113 kilómetros hasta Ploče y unos 170 hasta Mostar. Día 49 en mi jornada, en mi aventura. Y una semana sin pedalear. Así que a ver qué tal se nos da. Al rato consigo alejarme del núcleo urbano, pero difícilmente se aleja uno del tráfico en Croacia. Ahora mismo estoy pensando en Eslovenia, las carreteras, lo tranquilas que eran, sin coches. Eso era una gozada. Esto es una mierda. La carretera esta de la costa es un horror y la Bora está soplando fuertísimo y hace muchísimo viento. Y si al viento le sumas que la carretera de la costa pasa por acantilados, apaga y vámonos. Buenos días. Bueno, anoche empezó a complicarse el asunto, empezó a llover, ya me pillaba la noche, pero bueno, tuve la suerte de que pude conseguir agua y cobijo, ya que ayer cayó la mundial. Esta última hora de la noche no he podido dormir muy bien, ha llovido una animalada, una tormenta, pero una salvajada. También estoy un poco preocupado porque tengo dolor en la rodilla derecha. Ayer fue bastante duro, hice 93 kilómetros y hoy tengo 90 kilómetros hasta Mostar. He quedado con Mario, así que tengo que llegar. Hubo un
momento que me levanté por la noche, me levanté a mear, literal, a mitad de la noche. Y se había despejado el cielo, se veían las estrellas de un modo, fue brutal. Se veían las luces que hay de las casas también del fondo, el faro que coincide que está allí, fue precioso. La verdad que he tenido suerte de encontrar este sitio, estar techado. Voy a desayunar, a recoger todo y me pongo en marcha. Bueno, ha venido el señor de la tienda, que aquí se ve que hay una tiendita al lado o un garaje. Y yo estaba en plan, hostia, me sabe mal porque me puse aquí, no pude preguntarle a nadie. Es propiedad privada, obviamente. Y me dice, ¿quieres un café? Imagínate cómo es la gente. Bueno, ayer, anoche y Gati, 3 aquí a comer. Yo sí. Mira eso. Anoche 3 gatos mientras me hacía la cena vinieron y estaban hambrientos y pues les di parte de mi cena, les puse ahí del cuenquito un poco salchicha, les puse un poco de pasta y se la comieron súper a gusto. Lo estaba pensando ahora, cuando alcancemos Mostar hoy, porque la vamos a alcanzar, habremos pasado los 2000 kilómetros pedaleados en el viaje. Llevaremos cuando alcance Mostar unos 2030, 2040 aproximadamente, una cifra así. Así que, brutal. 50 días en ruta, 2000 kilómetros hasta la fecha, ni me lo creo. Qué pasada lo que estoy haciendo. It will be my pleasure to do one selfie with you. Primera impresión de la gente aquí en Bosnia, increíble. Te pitan, te sonríen, te hacen así con el dedo en plan bien, vamos. Qué maravilla. So here I am with him. He will be my host tonight. Aquí estamos en Mostar y hemos estado like 1 hour and a half maybe down in the restaurant. Yes. 1 hora y media ya. Me he quedado sin batería en la GoPro, así que hasta donde he llegado habéis visto. Pero de puta madre, es que vamos a dormir. Me voy a pegar una ducha caliente. Me duele la rodilla una barbaridad, la verdad, como os comentaba. Estoy hasta cojeando. Confío descansar bien. Mañana me voy a quedar en casa de un amigo suyo. What is the name of your friend? The one that will... Tony. Mañana me quedo en casa de Tony, un colega suyo, porque él no me puede alojar ya que viene su hermana y como veis solo tiene 2 camas. Y brutal, necesito el descanso, tengo la pierna fundida. En 2 días han sido 200 kilómetros y ha sido realmente duro. Así que ahora, como pone aquí, just relax. When you go left, Yeah. just go straight.
Este puente es el famoso Stary Most, un puente construido por los otomanos, imperio que estuvo en dominio de estas tierras durante siglos, puente que fue bombardeado a su vez durante la Guerra de los Balcanes hace poco más de 20 años y reconstruido como podéis ver. El pueblo insiste en la importancia de recordar lo vivido. Se dice que estudiar la historia y recordar es importante para evitar que las catástrofes se repitan. Ojalá sea verdad. No sé si apreciará, pero eso eran disparos en el edificio. Y aquí estoy yendo con Mario ahora mismo, estamos yendo a buscar a Tony, que me va a dejar la llave de su apartamento y voy a dormir ahí, sin ni siquiera conocerlo. Y no tiene tiempo para conocerme, pero me va a dejar las llaves, porque confía en Mario, es algo increíble. But when you go in Sarajevo, you're going to see millions of these kind of buildings. He didn't even say like Dubordan to me, or... But because he's just ignore him, just fucking leave him. Acabamos de ir a por las llaves, ahí al amigo de Mario, Tony. Hemos cruzado la calle, le ha dado las llaves, pero se ha metido para dentro del restaurante, no me ha dicho ni hola. Mario ya me ha advertido de que era un tío muy serio y tal. Pero joder, me voy a dormir a su casa, ¿sabes? Okay, Let's go. Yeah, let's go. It's the first floor. Amazing. Wow, hemos tenido suerte, chavales. Here, And did he come to clean it, really? clean it all, see? Wow, he's a good person. And I need to leave you now, so I'm gonna come later Yeah, okay, after yeah. the match. Okay, you have the keys? Oh yeah, here. Okay. Okay. I'm gonna come later. Yeah, and we go bowling maybe, or tomorrow, as you want. Bueno, mirad esto. Decidme que nos recuerda puro bloque soviético, como si estuviera en Chernóbil, en Pripyat, ¿eh? Esto es brutal, así es como vive esta gente realmente. Quiero decir, uno viene a Mostar y va a ver lo que es la parte vieja de la ciudad y el Old Bridge, el puente antiguo, el puente otomano. Pero esto es la realidad aquí. Esta gente vive así. Y bueno, ya habéis visto, tengo las llaves aquí de la casa, me la acaba de dejar Mario y flipando. Tengo suerte porque no hay ascensor. Imaginaros que vive en el último piso. Vive en el primero, conforme entras. Solo tengo que subir estas escaleras. He triunfado. Pues aquí estoy en el apartamento de Tony. Brutal, de verdad, esto para mí es muchísimo. En serio, que yo duermo en mi tienda de campaña y que me den esto sin ni siquiera conocer al chaval, poderle haberle dicho, oye, gracias por quedarme en tu piso. Tío, es que es increíble, de verdad. Te lo juro que estoy adquiriendo una visión de las personas. Este es el comedor, que es que es una pasada. Y una de las cosas que más me gusta es la ventana, de verdad, me siento. Hace no mucho que vi además la serie Chernóbil y habréis visto, si lo habéis visto, Pripyat y toda la zona aquella, y me siento que estoy ahí, tío. A pesar de que aquí, pues eso, no eran soviéticos, eran comunistas, pero mira. Es que mira eso, tío. Mira la vista desde la ventana, de verdad. Este es el dormitorio, es que... De verdad que es una pasada. Hay que venir con la mente abierta. En Mostar conviven musulmanes, católicos, cristianos, ortodoxos también. Es un cruce cultural increíble. ¿Qué pasaba, tío? No me creo dónde estoy. Te lo juro que es que no sé cómo he llegado aquí en bicicleta. This is gonna be delicious. Oh, guau, 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 guau. Sí. Fútbol. Fútbol. En Bosnia conviven tres religiones, musulmanes, católicos y ortodoxos. Y me cuenta Mario que antiguamente, cuando era Yugoslavia, que por cierto significa eslavos unidos, Yugoslavia, el mestizaje era sinónimo de que eras mejor yugoslavo. Por tanto, si tú eras un ortodoxo y te casabas con una musulmana, eras un gran yugoslavo, pero que tras la guerra la división y el odio creció y ahora está mal visto. See this snake? Yeah. This is the most dangerous snake and the most common snake in Bosnia and Herzegovina. But you have also this snake. See this snake? Nothing's not gonna happen. See, look at it. It's not dangerous. It's not a dangerous. It's not dangerous. One. No, it eats other snakes. Also the one with the horn? Yeah. See, it's creepy. Wow, so creepy. Bueno, ya me he despedido de Mario.
Estamos a 15 de abril y es el primer día que voy en pantalón corto y manga corta y hace un tiempo increíble. Se cambia el saco de dormir también, ya no duermo con el saco de invierno. Las temperaturas por la noche, según Mario, dicen que no bajan de 7 grados, así que vamos a dormir ya más fresquitos y mejor. Y empieza lo bueno, empieza a bañarse en lagos, bañarse en el mar. Voy hacia Dubrovnik, tengo más o menos 3 días hasta llegar hasta ahí porque me lo voy a tomar con calma con el tema de la rodilla. No quiero forzar, me encuentro bien, no me duele, buena señal. Pues son 154 kilómetros hasta Dubrovnik y lo voy a hacer en 3 etapas. Pero bueno, muy entusiasmado, muchas ganas de volver a la carretera. Hola, mam. Ahí está el tío, me ha dejado pasar. Tras estar una semana entera con Mario, abandono la ciudad de Mostar, una ciudad que normalmente dentro de los circuitos turísticos uno ve en una sola tarde y que para mí ha cobrado un simbolismo especial y siempre la llevaré conmigo, además de la gran amistad y aprendizajes que allí he tenido. Originally from India, but I live in England. Nice. All right. Which part of Spain are you from? Valencia. Valencia. Yeah. Wow, paella. I Yeah, love the paella. What's your name? Chuck. Tell me Jack. Chuck. It's like, and the original one. Original one is Chakraborty. Chakraborty, I love it. What's your name? Alejandro. Alejandro. Yeah. Nice to meet you, Alejandro. Pues no era solo bajada. Joder. Bueno, ya estoy en Stolac, son las 6 de la tarde, llevo 45 kilómetros desde que empecé. Voy a continuar un poco más hacia Ljubnice, ¿cómo se llamaba? Os lo digo ya. Hasta Ljubinje es. Y mirad lo que me encuentro aquí en Stolac, que me deja muy alucinado. Lo de la matanza de Srebrenica, lo que puso fin a la guerra en los Balcanes oficialmente hizo que interviniese la OTAN, la NATO. Don't forget Srebrenica. Y ahí tenemos el cementerio. Qué animalada. Esto es en 1995, ¿eh? Los pelos, llevo los pelos de punta, no sé. La masacre de Srebrenica fue la gota que colmó el vaso y puso fin a la guerra, haciendo que finalmente, tras las innumerables pedidas de socorro y de ayuda por parte de Bosnia a la OTAN, tuviera que intervenir. La masacre buscaba supuestamente la eliminación de los varones bosnios musulmanes, aunque incluyó el asesinato de niños, adolescentes y ancianos, con el objetivo de conseguir la limpieza étnica de la ciudad.